Vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre el calendario de Dios y quiero que abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ábranla para poder leer. Es palabra de Dios. Siempre es importante que la leamos. ¿La encontraron? Dice así el versículo 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por traernos con este propósito de escuchar de parte de ti, Señor. Sabemos que tú nos has hablado y continuarás hablándonos, enseñándonos. Y, Señor, queremos que tu Santo Espíritu sea el que tome posesión de tu palabra y pueda ahí, Señor, aplicarla a nuestro corazón, a nuestra voluntad, para vivirla. Guíanos pues, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, como ustedes recordarán, los hermanos ahí en Tesalónica habían sido engañados. Y es algo, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta, de que el engaño, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento. Entonces, nosotros ahorita en este tiempo tenemos que estar conscientes del engaño que existe para que así nosotros tengamos más seriedad en conocer la verdad, porque ¿qué dice? Y la verdad los hará libres. ¿Sí? Entonces, al rato vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, los hermanos muy fácilmente fueron confundidos. ¿Por qué? Dice ahí, llegó alguien y les dijo, tuve una revelación, tuve un sueño y Dios me reveló que ya estamos pasando por el día del Señor. Los hermanos, y luego dice que también predicaron, hubo predicaciones acerca de ese tema y que ya estamos en el día del Señor. ¿Por qué creen que están sufriendo la persecución? Y lo dice que también hasta por escrito una carta supuestamente de los apóstoles, miren, aquí está. Entonces pues se confundieron porque dijeron,
Pues esto no fue lo que nos enseñó Pablo cuando estuvo aquí con nosotros, pero pues y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, que muchas veces nos pueden presentar falsa doctrina, pero de una manera muy impactante que tendemos a creerla. Y ese es el error en el que podemos caer, que la condición para creer algo sea el impacto que tenga sobre nosotros. Si aquello tiene mucho impacto sobre nosotros, tiene que ser verdad. Y cuando en realidad lo único que tiene que ser verdad es lo que yo creo de la palabra de Dios, no lo que me haya impactado. Porque el impacto es algo emocional, es una experiencia, el impacto. Y la verdad no está basada en emociones y en experiencias, está basada en la Biblia. Y es ahí donde yo debo de permanecer firme en lo que dice la Biblia, no en mis emociones y sentimientos, en los impactos que yo tenga. Que muchas veces las personas nos hablan con mucho impacto, como a ellos, pero no con la verdad. Entonces, el apóstol Pablo les volvió a recordar y les dijo, el Señor tiene un calendario. Y acuérdense que ustedes no pueden estar en el día del Señor, que es son los 7 años de tribulación. Porque como yo les enseñé y lo vimos la semana pasada, ahí en Primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, que primero tiene que venir el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, porque el día del Señor, sí, es un día en el que Dios va a traer un gran juicio sobre el mundo entero. Y ya les enseñé que ese juicio no es para los hijos de Dios, es para todos aquellos que rechazaron la verdad. Es para ellos ese juicio. Entonces, como no es para los hijos de Dios, entonces ustedes van a ser removidos. Y es cuando se termina la era de la iglesia. Ahorita estamos en la era de la iglesia, porque la iglesia está aquí todavía, pero cuando sea removida la iglesia, se termina la era de la iglesia y comienza el día del Señor. El día del Señor, de gran juicio. Entonces les dice, no se dejen engañar. Ya ustedes saben el orden. Primero viene el rapto de la iglesia. Versículo 1, versículos 6 y 7. Y luego va a venir el día del Señor. Y cuando venga el día del Señor es cuando se va a hacer la revelación del anticristo. Ahora sí ya lo van a poder ver en carne y sangre. Ahorita únicamente lo vamos a experimentar, dice, en el espíritu. El espíritu del anticristo ya está operando, dice. Ya está operando. Pero se va a revelar, se va a revelar. Ahora, fíjense en qué manera va a operar. Dice, ese malvado, el anticristo, será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Bien importante que entendamos cómo opera el anticristo y cómo la Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando. Entonces, el propósito de que ya está operando el espíritu del anticristo es que está preparando y preparando y preparando el escenario para la entrada física del anticristo. Y entonces dice que el anticristo, como quien dice, va a rematar a la gente a que crea que Él es el Cristo, que Él es el Salvador del mundo, que es la gran maravilla, que Él merece ser el gobernador, el que dirija todo el mundo, porque miren nomás los milagros y señales que Él hace. ¿Pero son de parte de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ustedes que están leyendo ahí el versículo, ¿son de parte de Dios esas maravillas y milagros que Él hace? No son. Entonces, aquí, hermanos, tenemos una lección que se las he repetido muchas veces, pero muchas veces lo que puede pasar es que nos ganan las impresiones más que la verdad. Y la verdad que sabemos es que no toda experiencia sobrenatural es de parte de Dios.
No toda experiencia sobrenatural es de parte de Dios. Y muchas veces cuando experimentamos o vemos una experiencia sobrenatural nos impresiona a tal grado que usamos esa regla de que la impresión va a validar la veracidad de aquello. Aquello tiene que ser verdad porque miren, sobrenatural. Tiene que ser verdad. Bueno, sí es verdad, pero ¿de qué fuente viene? ¿Viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo de Dios, de la Biblia? Porque dice que el anticristo, también como Cristo, va a poder hacer señales, milagros, maravillas, pero ¿qué son? Falsas. Cuando dice falsas, quiere decir que no vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Satanás y la motivación y los propósitos son diferentes a los de Dios. Tenemos nosotros que creer eso y estar consciente para que no nos impresione cuando alguien ya dice algo o hace algo y nosotros... tengo muchos años gente que, pastor, mire, es que esto fue lo que yo vi, esto fue lo que experimenté, y esto. Y porque vio algo que aparentemente fue sobrenatural, o sí fue sobrenatural, pues entonces usted tiene que estar equivocado y esto tiene que ser la verdad. Siempre les digo, es que tú tienes que mantenerte en lo que dice la Biblia, no pongas una impresión, una experiencia por encima de la palabra de Dios. No hay que ponerlas por encima de la palabra de Dios. Porque fíjense cómo esto se está cumpliendo, porque el espíritu del anticristo ya está operando. Por 1900 años, la historia de las iglesias cristianas, ¿verdad?, de toda denominación, no había esa multiplicación de maravillas y milagros y señales como hoy en día. Hay tantas iglesias que dicen, reclaman que cada vez que se reúnen se hacen grandes milagros, se ven grandes maravillas, se manifiesta el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, con sanidades y lenguas y esto y el otro. Y la gente se los cree. Y la gente se los cree. Esas iglesias que están creyendo esas falsas señales, falsos milagros, falsas maravillas, esas iglesias están llenas. Miren, vean alrededor, ¿cuántos están interesados por sana doctrina? Cada vez es menos y menos y menos. Cada vez es menos y menos. Les atrae más lo impactante. Y lo impactante tiene que ser más verdadero que lo aburrido del pastor Armijo. Amén. Les dieron ganas de decir, ¿verdad? Se lo vi que se taparon la boca, ¿verdad? Pero así es, yo lo sé. Yo también por 10 años fui miembro de una congregación y tuve mis luchas y todo, ¿verdad? En cuanto a lo que experimentaba y investigaba y a ver, pero ¿por qué esto y por qué esto y por qué el otro? En cuanto a los milagros y por qué aquí en nuestra iglesia no se manifiestan esos milagros de sobrenaturales y en nuestra iglesia, y en esa iglesia enseguida la nuestra, ahí todas las veces que se reúnen se oye que está el Espíritu Santo manifestándose, ¿verdad? De una manera sobrenatural. ¿Por qué? Y entonces todo eso, ¿verdad? Lo debe de hacer uno a tener que investigar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, porque fíjense, les puse ahí, subrayé la palabra señales, ¿ok? Señales. Porque la Biblia usa esa palabra señales, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en el que Dios le otorga poderes sobrenaturales a personas que Él ha escogido para que lleven a cabo una misión especial de parte de Él, que eran los profetas y luego los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y entonces esos poderes milagrosos que ellos tenían
servían para señalarlos de que ellos eran hombres de Dios que traían una misión especial de Dios. No era para todas las personas que quisieran tener el poder para hacer milagros, no. Tenían que servir como una señal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran esas señales que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, verdad? ¿Cuáles son los dones de señales bíblicas? Ahora, una de las diferencias entre nosotros, la sana doctrina conservadora y lo que se ha inventado ahora, ¿verdad? Cuando les dije que por 1900 años no había habido nada de iglesias con ese escándalo y con ese movimiento de maravillas y señales y milagros y esto y lo otro, porque hasta 1901 fue cuando comenzó el movimiento pentecostés, ¿verdad? Y luego el carismático, y luego los del movimiento de la fe. Y entonces se ha ido multiplicando únicamente esos movimientos en los que se enfatizan que ahí entre ellos se manifiesta de una manera sobrenatural Dios constantemente a través de maravillas y señales y portentos. ¿Cuáles son esos dones de señales bíblicas? Bueno, las diferencias que tenemos nosotros, hermanos, es que creemos que los dones de señales fueron dones temporales, que se les dieron a los apóstoles para señalarnos, indicarlos que ellos eran los que continuaban con el ministerio de Jesucristo y por eso tenían la autoridad de Jesucristo, porque fueron escogidos por Jesucristo y ministraban con el poder de Jesucristo. Por eso, si ustedes se acuerdan, en Mateo 10 dice ahí la Biblia que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, escogió 12 y les dio potestad sobre espíritus inmundos, les dio el poder para hacer milagros y luego les llamó apóstoles. Y dijo, y estos son los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, ¿se fijan que había una diferencia entre ser un discípulo y ser un apóstol? ¿Usted qué es, discípulo o apóstol? ¿Yo qué soy, un discípulo o un apóstol? Sáquenlos de ahí. Herejes. Bueno, pero ahora se han multiplicado los apóstoles, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque han descubierto en el estudio, ay, de veras, ¿verdad? Los dones de señales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dones de señales? Los dones son las lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, hacer milagros y profetizar. Esos son dones de señales para los apóstoles, entonces tengo que ser consistente, soy apóstol. Porque aquí en mi iglesia vas a ver todo eso. Todo eso lo vas a ver aquí en mi iglesia. Aquí hablamos en lenguas, interpretamos lenguas, tenemos sanidades, hacemos milagros y recibimos profecías de parte de Dios. Entonces, soy apóstol. Y entonces, hermanos, tiene uno que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no crea uno todo eso, porque muchas veces, pues yo lo veo, ¿verdad? Lo he experimentado en las reuniones con los pastores. Como les digo, en estas reuniones con los pastores, yo soy el único que no soy pentecostal carismático. El único. Y pues salen ahí comentarios y testimonios y todo, y pues nomás veo, ¿verdad? Hermanos, uno puede embellecer una historia y meterle, como decimos, echarle salsa a sus tacos para que suene sobrenatural. Uno le puede hacer eso. Yo pudiera cada domingo venir, hermanos, y de las cosas que verdaderamente me ocurren en experiencia en mi vida y podérselas ensalzar y presentárselas de tal manera que ustedes se sorprendan y digan, oye, el pastor, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a poner creo que fue el jueves. Bueno, un día antes de que se aliviara la hermana Saraí, mi esposa y yo estuvimos allá en el hospital con ella y
Y ya estuvimos un buen rato y al último pues oramos, ¿verdad? Y hice una oración y le leí un pasaje de unos versículos. Le dije, mira, estos versículos son para antes de su alumbramiento, de que nazca, y estos son para después del alumbramiento. Y ya los leímos, los comenté, oramos y todo. Muy fácilmente eso yo lo puedo embellecer y decirles, hermanos, ahí estuvimos con la hermana y el Señor me habló. Me dijo, Sergio, prepárala porque el día ya viene, ya llegó. Y se los digo con palabras así bien misteriosas, ya llegó. Y puedo empezar así, ¿verdad? A inventarles cómo Dios me dijo y me reveló. Y ustedes empiezan, ay, wow, al pastor le habla Dios de una manera muy diferente, muy especial, y lo dirige. ¿Qué hijo? No, hombre, el pastor si es un hombre de Dios, hay que someternos. Y luego ya después de eso, y me dijo que cada uno de ustedes tiene que dar $1,000 en este día. Pues más fácil van a caer, ¿verdad? Después de eso, más fácil van a caer. Entonces, tiene uno que tener cuidado, hermanos, de o creo la Biblia o creo las experiencias y la salsa, los tacos que le puede uno poner a una historia, o creo la Biblia. ¿Okay? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Porque miren, yendo al tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones de señales bíblicas? Fueron dones pasajeros que se les dieron a los apóstoles para poderlos identificar, señalarlos como los que continuaban con el ministerio de Jesucristo. Y no era que todos pudieran hacer esto. Hoy en día sí, hay iglesias que te dicen, Dios quiere que tú hables en lenguas. Y si no hablas en lenguas, es que eres rebelde, es que no tienes el Espíritu Santo, es que no crees, es que te falta fe. Bueno, le van a poner mucha culpabilidad a una persona. Una vez llegó aquí a la iglesia para ser miembro de la iglesia, una persona que había sido disciplinado allá en su iglesia, y pues ya cuando... ¿Por qué te disciplinaron? Pues porque no quise hablar en lenguas. ¿Cómo? A ver, pues yo me comuniqué con el pastor a ver si era cierto, ¿verdad? Siempre lo hago así. Me dijo, sí, dice, porque pues él era maestro y todo, pero no quería someterse al Espíritu Santo. Bueno, entonces ese tipo de disciplina no la podemos nosotros aceptar, ¿verdad? Aquí en esta iglesia. Pero se llega a ese punto, ¿verdad? Cuando claramente va en contra de todo lo que enseña la Biblia, que nosotros no somos los que decidimos qué don yo quiero. Si yo quiero el don de lenguas, yo puedo pedir el don de lenguas y Dios me lo tiene que dar. Dice ahí la Biblia que Dios reparte y da sus dones soberanamente de acuerdo a su voluntad a cada quien. Y esos dones temporales que Dios se los dio a los apóstoles. Porque así era como podía una persona reconocer quién era un apóstol y quién no era un apóstol. Si todos pudieran hacer eso, ¿cómo usted iba a poder reconocer quién era un apóstol? Esto era la identificación de un apóstol. Decía, soy un verdadero apóstol porque miren, ahí está mi identificación. ¿Cuál era la acusación que tenía la iglesia más latosa del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la iglesia más latosa del Nuevo Testamento? Corintios. Y los corintios negaban que el apóstol Pablo fuera un auténtico apóstol porque él no era de los originales 12. Y no era, ¿verdad?, de los originales 12, ¿verdad? ¿Verdad que no era? Pero sí era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando se defendió Pablo con los corintios, ¿cómo lo hizo? Pues la única manera para probar que soy un verdadero apóstol es enseñarle el ID, la identificación, y decirles, miren, yo traigo la identificación de un apóstol. ¿Y qué les dijo? Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol genuino.
Pues constantemente hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. ¿Se fijan? Les recordó y les dijo, yo les enseñé mi identificación. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer esto? Ahí a los corintios, ¿cuántos de ustedes pueden hacer? No, pues no, pero yo sí soy apóstol, por eso yo pude hacer todo esto. Porque yo sí soy un apóstol. Entonces, ahí, ¿verdad? Les dice que él pudo hacer todo eso, ¿verdad? Sanidades, milagros, profetizar. Y siempre hay algo de diferencia, por ejemplo, sanidades y milagros. ¿Ok? Sanidades es cuando una persona es sanada de una enfermedad que adquirió estando sano. Por eso se llaman sanidades. Una persona no tenía una enfermedad, le vino la enfermedad y luego es sanado, fue sanado. Eso es una enfermedad, eso es una sanidad. Pero milagros es como por ejemplo una persona lisiada, que lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Una persona, un cojo de nacimiento. ¿Verdad que no se enfermó de cojera? No, nació cojo, dice la Biblia. Nació cojo y luego vemos cómo, por ejemplo, Pedro, en el libro de los Hechos, sanó a un cojo, ¿verdad? Un milagro de que pudieran, Jesucristo lo hizo, y entonces eso entra más dentro de la categoría de los milagros, más que de las sanidades, porque no estaba enfermo. Esa era su condición de nacimiento. Exorcismos entran dentro de los milagros. Vemos nosotros cómo Pedro resucitó a esta hermana Dorcas. Eso entra dentro de los milagros. La resurrección, el apóstol Pablo resucitó a Eutico. ¿Qué le pasó a Eutico? Pues dice ahí, ¿verdad? La Biblia que Pablo le entró el espíritu y predicó largo y se le quedó dormido y se cayó, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijeron a Pablo? Le dijeron, tú lo dormiste, ve y resucítalo. Así como me dicen a mí cuando les digo, hermanos, volteen alrededor, alguien se durmió, pues usted vaya y despiértelo, usted lo durmió, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde entran, ¿verdad? Los milagros. Eso es donde entran los milagros. Ahora, ya desde los tiempos bíblicos, hermanos, tiempos bíblicos, tiempos en los que todavía los apóstoles estaban con vida, había personas que se hacían pasar por apóstoles. Por eso es que habían engañado a los tesalonicenses, haciéndoles creer que no, ya estamos en el día del Señor. Y en 2 de Corintios el apóstol Pablo, ahí en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 3, dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿No tenemos muchos disfrazados hoy en día? Muchos disfrazados tenemos hoy en día. El que una persona se disfrace no quiere decir que sí sea. Si yo me disfrazo de Spider-Man, el hombre araña, ¿ya soy el hombre araña? No, hombre, nomás ando disfrazado, ¿verdad? Pretendiendo ser lo que no soy. Lo que no soy. Así muchos andan también hoy en día vestidos de apóstoles, cuando no son apóstoles. No son apóstoles. Y así había, ¿verdad? En tiempos bíblicos también. Ahora, esto es para que nosotros podamos entender que el anticristo así también se va a disfrazar de Cristo. Por eso es anticristo. Se va a disfrazar de Cristo, pero en realidad no es Cristo. Se disfraza de Cristo. Y por eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Aparentemente trae paz y orden al mundo, ¿verdad? Como si fuera el Cristo, el Mesías, que ya viene a traer orden aquí al mundo. Pero en realidad no lo es, se disfrazan, son obreros engañosos. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice, miren,
No crean que el engaño va a venir nomás cuando se ha revelado el anticristo, no. Su espíritu ya está engañando. Su espíritu ya está engañando. Y ese engaño nomás va en aumento, va en aumento, va en aumento. Más y más la gente se deja engañar, porque se deja engañar más. Y va en aumento ese engaño, se va ese engaño de... Y entonces aquí el apóstol Pablo nos aclara, ¿verdad? Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de esos falsos apóstoles que se disfrazan. ¿Por qué no le sorprende al apóstol Pablo que haya falsos apóstoles que se disfrazan? ¿Por qué? Al siguiente versículo, versículo 14, dice, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. No nos debe sorprender que el anticristo se disfrace de Cristo. Cuando aquí ya nos reveló que todo lo que va a ser en el poder de Satanás. En el poder de Satanás. Entonces, hermanos, esas maravillas y milagros que va a hacer el anticristo, no van a ser con el poder de Dios, van a ser con el poder de Satanás. Por eso son falsas maravillas, falsos milagros, falsas señales. Porque no vienen de parte de Dios, vienen de parte de Satanás. Y Satanás puede disfrazarse. Satanás puede hacer una falsificación. Hermanos, ¿es fácil identificar un billete falso? ¿Qué cree usted? ¿Será fácil identificarlo? No, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque dice que Satanás trae falsificaciones. Trae falsificaciones. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros podamos estar listos con la palabra de Dios, como nuestro escudo que nos proteja, nuestra espada que nos defienda contra los engaños de Satanás, del enemigo. Porque al hacer falsificaciones quiere decir que hace las cosas igual, pero no son de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, Moisés, cuando el Señor final lo convence a que haga la misión que el Señor le encomienda, que vaya, confronte a Faraón para que deje salir a su pueblo libre? Y pues ahí en todas las negociaciones al fin le dice, pero es que yo no soy bueno para hablar y que miren que es. Dijo, bueno, pues tu hermano, ¿verdad? Entonces que él sea quien hable de parte de ti, ¿verdad? Que él te ayude a hablar. Bueno, ándale pues, así, sí, si mi hermano me va a ayudar, vamos pues. Y fue, ¿verdad? Y se confronta, pero también, ¿verdad? Le dice, pero Señor, ¿cómo me van a creer que vengo de parte tuya y todo? ¿Qué señales voy a yo a dar, ¿verdad? De que vengo de parte de mí. Le dice, mira, tú avienta tu vara. Y porque a través de esa vara yo me voy a manifestar, ¿verdad? Y bueno, pues va ante Faraón. Y vemos, ¿verdad?, que al hablar con él, pues para impresionarlo y hacerle ver, ¿verdad?, que él viene de parte de Dios, avienta la vara al piso. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente, en una víbora, ¿verdad? Una víbora. Faraón no lo impresionó. A ver, traigan a todos mis magos, a mis hechiceros, a todos mis brujos, tráiganlos. Y eran grupos grandes que tenían, ya vinieron todos y todos también con sus varas. A ver, miren lo que hizo, hagan. Ellos también aventaron, todo el grupo aventaron sus varas y se hicieron serpientes también. También, ¿qué dice la Biblia? Dice, entonces Faraón llamó a sus hechiceros, los magos de Egipto, y pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. Lo mismo que hizo Moisés con el poder de Dios, ellos lo hicieron con el poder de Satanás. Lo mismo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se puede diferenciar entre uno y el otro? ¿Cuál es más poderoso? Bueno, fíjense lo que dice el siguiente versículo.
¿Ok? Versículo 12. Entonces sus varas también se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Aarón se tragó a las serpientes de ellos. O sea que eran muchas las serpientes que hicieron. Y nomás la serpiente de Dios se tragó a todas. ¿Qué es lo que nos dijo el apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses cuando leímos que el anticristo se va a manifestar con el poder de Satanás? Dice, pero que va a ser destruido por el poder de la venida del Señor Jesucristo, se lo va a tragar vivo. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos porque ya el engaño ya está operando entre nosotros. Ya está operando entre nosotros. Fíjense lo que dice en el versículo 10, ahí en 2 de Tesalonicenses, dice, Él, o sea, el anticristo, utilizará toda clase de engaños malvados para engañar a aquellos que van camino a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. ¿Se fijan aquí? Ahora, ¿por qué razón van a ser engañados? ¿Por qué razón van a ser engañados? ¿Por qué van a ser engañados? ¿Por ignorancia? No, ¿qué dice ahí? Porque se niegan a amar y aceptar la verdad. Por eso son engañados. Así también nosotros, cuando nos negamos la verdad de Dios, vamos a caer en un gran engaño. Y luego van a venir las consecuencias destructoras a nuestra vida. Destructoras. Porque todo fue obra de Satanás. No era de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero preferí, conociendo la verdad, me negué a creerla y a obedecerla, y mejor me fui por el camino de mis propios deseos, mis propias creencias, mis propios anhelos y deseos, y entonces la destrucción, dice, van camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque se negaron, ¿okay? Se negaron a amar y aceptar la verdad que los podía salvar, que les podía haber evitado las consecuencias destructivas, desastrosas. Ahora, fíjense, aquí hay un punto muy importante que es clave. Se negaron a amar y aceptar la verdad que los salvaría. ¿Okay? Que esa verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Okay? Y aquí nos dice, ¿verdad?, que es importante que amemos la palabra de Dios. Que amemos la palabra de Dios. Ahora, no sé ustedes que estén participando en algún Oikos. Nosotros en nuestro Oikos el viernes pasado terminamos ya con el capítulo 8. Pero había un versículo, en el versículo 32, en Juan 8:32, donde dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ahí estuvimos meditando y estudiando en lo que quiere decir conocer la verdad. Porque si lo entendemos a como nosotros hoy en día entendemos conocer, diríamos que es nada más un conocimiento intelectual. Un conocimiento intelectual. Ah, sí, ya leí, ya aprendí, ya sé, conocimiento intelectual. Pero no, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, la palabra conocer no tiene esa connotación tan superficial como nosotros la vemos y la usamos. Y un versículo que es clave para entenderlo es el pasaje en el que vemos nosotros, allí en el Evangelio, dice la Escritura, y cuando María hubo dado a luz a su hijo primogénito, dice, entonces José conoció a María.
¿Se han fijado en ese versículo? ¿Qué quiere decir? Que ya cuando tuvo a Jesucristo, la conoció y dijo, mucho gusto en conocerla, María. La felicito por su niño que nació, ¿verdad? Me gustaría conocerla un poquito más. ¿Podría yo venir a visitar? ¿A eso se refiere? ¿Que la conoció? ¿A qué se refiere? Ta, 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 ta. Por eso, ¿verdad? Otras versiones más modernas aclaran el significado de la palabra, ¿verdad? Y habla, ¿verdad?, de que ya tuvo esa relación íntima de amor con ella. Fue cuando ya tuvo relaciones íntimas con ella. Y por eso tuvieron hijos y hijas, ¿verdad? Los hermanos y hermanas de Jesucristo. Porque tuvieron relaciones íntimas. Entonces la palabra conocer, hermanos, es una palabra más profunda en la Biblia. Que quiere decir, ¿verdad?, que nosotros con la palabra de Dios tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, de tener una relación tan íntima con la palabra de Dios, que nos enamoramos de la palabra de Dios. Y ya no nomás es algo de mi mente, sino de mi corazón. De mi corazón. Ahora, ¿cómo puede usted saber si usted tiene una relación de amor con la palabra de Dios? ¿Sabe cómo? Si usted tiene necesidad, si usted necesita estar en la palabra de Dios todos los días. Así usted sabrá si tiene una relación de amor con la palabra o no. Si pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y nada de la Biblia hasta el domingo, esta es la única ocasión en la que, ¡pum!, palabra de Dios. No tiene una relación de amor. Sí, es algo intelectual, ¿verdad? Que aprendí algo, pero no tiene una relación de amor con la palabra de Dios. No tiene esa intimidad con la palabra de Dios. Y entonces va a ser más fácil que usted sea engañado. Va a ser más fácil que sea engañado por las mismas circunstancias de la vida. Viene, por eso muchas personas en cuanto viene la adversidad, ya casi pierden la fe. Vienen las tentaciones ¿por qué? Porque la palabra de Dios no ejerce ese poder sobrenatural que la Biblia dice que quiere ser su lámpara, su lumbrera, sus pies, que lo ilumine, quiere ser esa espada de Dios que lo defienda, quiere todas las imágenes que se presentan de la palabra de Dios, que son poderosas para la destrucción de fortalezas. No van a estar ahí disponibles para nosotros porque yo la he rechazado. Yo la he rechazado, la rechacé el lunes, la rechacé el martes, el miércoles, y el domingo nomás vine para ser entretenido bíblicamente. Puede pasar eso. ¿Okay? Entonces, por eso aquí claramente el apóstol Pablo pues nos está advirtiendo, dice, el anticristo utilizará toda clase de engaños malvados para engañar a aquellos que van camino a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Que los salvaría. Y muchas veces así nos pasa en la vida. Preferimos el engaño que la verdad de Dios y nos lleva a la destrucción. Es todo, esa es la destrucción. La destrucción nuestra y la destrucción de nuestros seres queridos a nuestro alrededor, porque las consecuencias de yo dejarme llevar por el engaño del espíritu del anticristo, pues tiene consecuencias no nomás para mí. Qué bueno fuera que nomás tuvieran consecuencias para uno como persona, pero no, afectan a todos nuestros seres queridos. ¿No creen ustedes que si yo caigo en el engaño de Satanás, vamos a suponer, y cometo un adulterio, ¿no creen ustedes que va a haber consecuencias no nomás para mí? ¿Verdad que hasta ustedes van a ser afectados? ¿Sí o no? Sí. Va a afectar a mi familia, va a afectar, se extiende. ¿Por qué? Porque Satanás, ese es su propósito. Que los efectos sean destructivos en forma general, que haya la mayor destrucción posible.
no nomás a nosotros, no nomás a nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre que someternos a la verdad de Dios, a la dirección de su palabra en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, fíjense lo que dice aquí en el versículo 11, dice, Dios permite que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras. O sea que en ese tiempo, acuérdense que el contexto, estamos en el tiempo de cuando el anticristo se manifiesta, ¿okay? Se manifiesta y dice, Dios permite que el poder engañoso les haga creer aquellas mentiras. Ese poder engañoso es el poder del anticristo, que Dios permitió que pudiera engañar a todo el mundo, porque Él va a engañar a todo el mundo, dice la Biblia. Entonces quiere decir que es un poder superior al que ahorita se está manifestando. Ahorita el poder del anticristo, del espíritu del anticristo se está manifestando, pero en ese tiempo, la gran tribulación, va a ser un gran poder engañador. Va a ser un gran poder engañador. Entonces Dios permite, ¿verdad?, que el anticristo pueda hacer ese engaño. Y es que esto es parte del juicio de Dios. Y el juicio de Dios es justo. ¿Por qué? Porque ellos se negaron a creer en la verdad. Cuando uno se niega a creer en la verdad, entonces viene el juicio de Dios. ¿Qué le podemos llamar las consecuencias? Porque, fíjense, esto es algo que ya la Biblia nos viene advirtiendo allá desde el libro de Romanos. Si usted lee el capítulo 1, ahí, ¿verdad? El capítulo 1 nos enseña y nos aclara algo que muchas veces tenemos nosotros una creencia errónea, de que va a haber lugar para que una persona al final de cuentas, ¿verdad?, pueda acusar a Dios. Y yo, ¿por qué yo al infierno? Yo nunca supe. Esto es injusto. Cuando ahí en Romanos 1 dice, no, eso es que están equivocados. Nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa. Porque lo que de Dios se necesita saber, dice, se los ha hecho, les ha dado ese conocimiento, se los hizo obvios a través de su conciencia y a través de su creación. A través de la conciencia, por eso es que la conciencia da testimonio de la existencia de Dios. Por eso usted no va a encontrar a un niño ateo. Lo tienen que hacer los padres, los tienen que hacer. Por eso la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. O sea que se convenció en su corazón que no hay Dios, cuando su conciencia le ha estado dando testimonio de que sí hay Dios. Y luego dice en Romanos que la creación, la naturaleza de Dios, empieza uno a ver la maravilla de la creación. Empieza uno a ver las leyes que hay detrás de la creación, de la naturaleza. Por eso es que tenemos las ciencias biológicas, la química, las matemáticas. Y podemos ver, ¿verdad?, lo complejo de todas esas leyes. Y detrás de una ley tiene que haber, ¿qué? Un legislador. ¿Verdad que no se inventan solas las leyes? Tiene que haber un legislador. Y entonces así, ¿verdad? El Señor dice, no. Nadie va a tener pretextos. Nadie va a tener pretexto. Y entonces, a la persona que se niegue a aceptar la verdad, va a venir entonces consecuencias. ¿Y qué dice Romanos 1:28? Dice, a tal grado llegaron que al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios como su creador, o sea, ni siquiera creer que Dios existe, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, que Dios, en su misericordia, Él
tiene un poder restrictivo en nosotros para que no vayamos nosotros a hacer todo el potencial que tiene nuestra naturaleza pecaminosa. Porque verdad que nuestra naturaleza pecaminosa tiene un poder tremendo, destructivo y engañoso, ¿verdad que sí? Entonces es únicamente por el poder restrictivo que Dios tiene sobre nosotros que no hacemos mayores barbaridades. Por el poder. Pero dice aquí la Escritura que cuando nosotros nos negamos a creer la verdad de Dios, que llega un momento que la tolerancia de Dios llega a su límite y entonces nos abandona. Remueve ese poder restrictivo en nuestra vida y dice, ok, dale gas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres vivir así? Dale gas. Y dice ahí, ¿verdad?, que la gente va en una degeneración, en una espiral descendiente. Y dice ahí, dice, por eso es que los hombres se hicieron homosexuales, las mujeres se hicieron lesbianas. Se degeneraron moralmente porque Dios los abandonó y dijo, ok, dale gas. ¿Eso es lo que quieres? Dale gas. Pero el juicio de Dios es justo, porque el hombre no quiso nada con Dios. Por eso ahí el apóstol Pablo, ahí en el pasaje que estamos viendo en 2 de Tesalonicenses, versículo 12, le dice, y todos ellos serán justamente juzgados por creer la mentira, rechazar la verdad y por haberse deleitado en el pecado. ¿Se fijan ustedes, hermanos? Que el juicio, la condenación que viene de parte de Dios no es porque la persona haya estado ignorante. O sea que la incredulidad y la desobediencia no es un problema intelectual de falta de conocimiento, es un problema moral. Ahí dice ahí, rechazaron la verdad. ¿Qué quiere decir? Que sí la conocieron, ¿verdad? Entonces no es un problema intelectual, sí la conocieron. ¿Qué es el problema? El pecado. Por eso hay personas que, como por ejemplo, yo le he preguntado a personas, digo, mira, supongamos que tú te puedas convencer 100% que Jesucristo verdaderamente es Dios, el Salvador, el único que te puede perdonar, y el convencimiento histórico de todas las áreas de los estudios sean convincentes y te convenzas 100% en la verdad, ¿le entregarías tu vida a Jesucristo? ¿Por qué? Dicen, porque luego piensan, ay, mi pecado. Dice la Biblia, amaron más el pecado. Voy a dejar de vivir así. No, hombre, qué vida tan aburrida, de santurrón, de una vida de santo, de santidad. Vida tan aburrida, no. Dale gas a los placeres, a la vida, porque la vida es corta, tienes que aprovecharla ahorita que estás joven, ahorita que tienes años. Aprovecha todo lo que deseas y que no has hecho. Y bueno, tantas cosas que el engañador nos engaña y nos hace creer que ahí va a estar la felicidad, cuando en realidad ahí va a estar la destrucción. Ahí dice. Y todos serán justamente juzgados. Nadie va a poder decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque rechazaste la verdad y preferiste el pecado. Nomás por eso es que viene el justo juicio de Dios. ¡Pum! Ay, ese reloj, ¿por qué no me lo mueven para que ya se acabó, verdad, el tiempo? Y apenas esta era la introducción al tema que íbamos a seguir viendo, ¿verdad? Sobre la revelación del anticristo. Pero bueno, la próxima semana vamos a seguir viendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que empezamos a ver, ¿verdad?, las características
del anticristo. Bueno, ¿verdad? Alcanzamos a cubrir 3 de ellas, nomás para recordarles que él va a ser un pacificador, él va a ser un protector, ¿verdad? El protector de Israel, y va a ser un destructor. Él mismo va a destruir sus pactos con Israel y va a querer traer la destrucción. Y la próxima semana vamos a ver que él será un perseguidor, un perseguidor. Okay. Entonces, hermanos, ahorita con lo único que los dejo, con lo único, después de haber hablado 1 hora, con lo único que los dejo es, hermanos, amen la palabra de Dios, enamórense de la palabra de Dios. La mejor protección que vamos a poder tener contra el espíritu del anticristo que ya está engañando, ya está operando. Enamórense de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu revelación, que tu revelación sí es creíble. Y no tan solo queremos creerla, sino queremos enamorarnos de ella para verdaderamente vivirla con fidelidad y no dejarnos engañar por impresiones, emociones, sentimientos, deseos, sino que podamos nosotros ser gobernados por tu verdad únicamente, por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, todo esto puede ser una realidad en nuestras vidas y podemos ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a creer y a vivir lo que tú nos has hablado y enseñado en este día, que nos dejemos llevar únicamente por lo que tú nos impresiones y no por lo que nos impresione el mundo, porque sabemos que el mundo está gobernado y controlado por el espíritu del anticristo. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos todo. Amén.